Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos, en esta gloriosa noche. Que una vez más el Señor nos permite el privilegio de estar en este programa hermoso, verdades irrefutables del Evangelio, para hablar palabra de Dios única y exclusivamente lo que el Señor quiere que nosotros digamos, lo que el Señor quiere que la gente escuche. Gloria al Señor. Que bendiga mucho, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Una vez más, damos la más cordial bienvenida a aquellas personas que todavía no conocen al Cristo de la Gloria, que no pertenecen a ninguna comunidad de fe. Invitamos que se queden con nosotros unos minutos. Vamos a estar aquí hablando bajo el tema las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un tema bien bonito. Le invito a que se quede con nosotros, busque su Biblia, busque un cuaderno, un lápiz, un bolígrafo, donde pueda anotar las citas que vamos a mencionar. Pero antes vamos a hacer una oración para que nuestro Dios se glorifique y nos bendiga. Amado Dios y Padre Santo, de grande amor, de misericordia infinita, te doy gracias por la bendición que tú me concedes de poder estar una vez más con mis hermanos en este lugar. Ante tu presencia, Señor, me vengo y me postro y te ruego que tú te glorifiques en mi vida. Que tú uses, Señor, mi voz para hablar esta palabra de vida, palabra que trae esperanza, palabra que tú dejaste para nuestra instrucción espiritual. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques de una manera muy hermosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como siempre, les saludamos, enviamos un saludo muy cordial, mucho cariño a todos los pastores evangelistas, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo el Señor, y con mucha especialidad a todas aquellas personas que todavía no han conocido a Cristo, no conocen el Evangelio, o aquellos que lo conocieron un día y se tornaron atrás. Aleluya. En esta hora le invito a que busquemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 y verso 25. Evangelio según San Juan, capítulo 6 y verso 25. En adelante, seguimos, después de estos versos, pues seguimos con la disertación. Recuerde, hablamos bajo el tema las palabras de Cristo. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice esta palabra. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscas, no porque has visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones y en todo el entorno de nuestra existencia. Que esta palabra sea nuestra mejor compañera. Gloria a Jesús. Las palabras de Cristo. Todo el Evangelio, los 4 Evangelios, están repletos de muchísimas palabras que Cristo enseñó. Tuvo 3 años y pico de ministerio y una mínima parte de todo lo que sucedió en esos 3 años está escrita en estos 4 Evangelios. El apóstol Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo en esos 3 años, los libros serían tantos que, usando una hipérbole, el hermano Juan, ¿verdad? El apóstol Juan dice, usando una hipérbole, creo que en el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Él está queriendo significar que fueron muchísimas las enseñanzas que Jesús dejó, que Jesús le dijo a ellos, y fueron muchísimos más los milagros que Jesús realizó
que no están contemplados en las Sagradas Escrituras. Las palabras de Jesús, entre ellas voy a hablar de estos 2 versos y tal vez otros más, pero enfocados en este verso 27. Jesús en un momento dado estaba cansado, su ministerio había sido extenso, las labores de ese día, y quiso irse a un lugar aparte para tomar algo de descanso y aprovechar para orar y encomendarse al Dios de la gloria para que le siguiera dando fuerzas físicas. Recuerde que Jesús era hombre, humano, y necesitaba el descanso, tal como nosotros que necesitamos descanso. Pues aún así lo encontraron la gente que lo buscaba. Y cuando llegaron allá, maestro, ¿cómo llegaste acá? Y Jesús no le contestó cómo llegó allá, sino que más bien le contestó con unas palabras un poco fuera de la contestación normal que le debió haber dicho. No que fueron malcriados, no. Tampoco le contestó en forma grosera, sino que le dijo una verdad. Le dijo, ustedes me buscan, pero no me buscan porque vieron los milagros y creyeron, y quieren creer y quieren seguir creyendo. No, ustedes no me buscan porque tienen fe. Ustedes me buscan porque yo multipliqué los panes y multipliqué los peces y ustedes comieron y se saciaron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice ahí, ese verso 20, ¿qué? El 26. En esa palabra de Jesús hay unas enseñanzas que aunque si uno lo lee así, abuelo de pájaro, no se da cuenta. Y yo quiero hablar de ellas en esta noche, en esta hora. Jesús le dijo, ustedes se están esforzando, aparentemente era algo distante, no dice cuánto, pero algo distante, porque para Jesús decir esa expresión, ustedes me siguen, vinieron hasta acá, fue lo que le quiso decir, es porque era lejos, no tanto lejos, o menos lejos, yo no sé, pero sí le dijo, ustedes llegaron hasta acá, no porque tengan empeño de creer, sino porque están buscando beneficios materiales. Eso fue lo que Jesús les quiso decir. Y le sigue diciendo en el verso 27, trabajen no por la comida que perece, no por los panes y por los peces que yo le di que perecen, porque ya mañana van a tener hambre de nuevo. Jesús le dice, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es decir, que Jesús le dice, no se esfuercen tanto por recibir y encontrar y obtener los bienes de este mundo, más bien esfuércense por conseguir y adquirir y permanecer en el Evangelio del Señor Jesús, que Él estaba enseñando en ese tiempo. En la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, manténganse ahí, sírvanle al Señor para que entonces tengan esa vida eterna, que esa vida, esa palabra que Él le enseña, que Él la compara y la compara con un alimento. Dice, trabajen por la comida, refiriéndose al Evangelio como tal, que permanece en vida eterna. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos entendieron que Él estaba hablando de que se preocuparan más, se ocuparan más en las cosas del reino de los cielos que en las cosas de este mundo, de esta vida. Ellos entendieron eso. Y le dijeron, ¿y qué podemos hacer? Son muchas personas que nos preguntan, ¿qué tengo que hacer para llegar al cielo? Pero cuando nosotros le enseñamos lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, como que no le cae bien la contestación a su pregunta y simplemente no obedece, no sigue el consejo. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios,
que crean en el que Él ha enviado. En otras palabras, lo que Dios quiere es que crean en Cristo Jesús, que fue el que Él envió. Eso es lo que le está diciendo. Y entonces ellos le dijeron, ¿y qué señal tú haces para que veamos y te creamos que Dios te envió? A ver si es verdad que tú viniste de Dios o no. ¿Qué obra tú haces? Enséñanos una señal poderosa que nos convenzas de que vienes de Dios y que lo que tú dices es cierto. Eso fue lo que le quisieron decir, parafraseándolo yo, ¿verdad? Y le siguieron diciendo a Jesús, en el verso 31, estoy leyendo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Es decir, que esta conversación que tuvo Jesús con estas personas, vemos algo que nosotros encontramos comúnmente cuando hablamos del Evangelio a la gente. Quieren analizar las cosas de la Biblia, las cosas del Evangelio, las cosas de Dios a nivel material, a nivel con cosas de este mundo. Todo lo comparan y todo lo quieren justificar y en muchísimas ocasiones tergiversarlo. El consejo de un sabio. El consejo de un sabio. Yo sé que a todos nosotros y a ustedes que nos están viendo también, en algún momento alguien que tiene mucha sabiduría los ha aconsejado, mayormente sus padres, los maestros de la escuela, los vecinos que son gente capacitada, muchos de ellos son profesionales, personas que han estudiado mucho, que han andado mucho en la vida, mayormente las personas mayores, nos dan buenos consejos. Y es bueno escuchar palabras de sabios. Salomón dice en los proverbios, oirá el sabio y aumentará el saber. Es decir, que nunca seremos suficientemente sabios para aprender más. ¿Y quién más sabio que nuestro Señor Jesucristo para escuchar sus consejos? Aunque hay personas que no lo tienen por sabio, lo tienen por un miserable profeta. Lo tienen por un religioso más. Lo tienen por un líder que aspiró a una posición, pero que quedó derrotado cuando no pudo vencer los enemigos y lo mataron. Le ganaron la guerra. Eso fue lo que quieren decir los enemigos de la cruz, los enemigos del Evangelio, los enemigos de Dios, los enemigos de Cristo, los enemigos de nosotros, la iglesia. Ponen a Jesús como un fracasado. Inclusive hay religiones que todavía tienen a Cristo como un fracasado porque lo presentan en la cruz, todo demacrado, desnudo, crucificado, feo, tal como lo describe el capítulo 53 de Isaías, sin hermosura, para que provoque la admiración de ninguna persona. Pues no, el Cristo de la gloria resucitó al tercer día y resucitó con un cuerpo glorificado. Y cuando Él resucitó, por lo menos para las personas que lo vieron, estaba vestido con un traje resplandeciente, blanco, traje de gloria, y su rostro era como el sol, y sus cabellos como el oro, y sus ojos como llama de fuego, dice Apocalipsis. Gloria al Señor Jesús. Y sus pies como el bronce que está bien, pero que bien pulido, con el aspecto de oro, pero eran bronce, según lo vio Juan en Apocalipsis. Es decir, que el Cristo de la Biblia, el Cristo del Evangelio, no es un Cristo moribundo, demacrado, crucificado y feo, no, y muerto mucho menos. El Cristo de la gloria del Evangelio es un Cristo vivo, y por cierto, viene pronto a buscar su iglesia. A veces los consejos incluyen expresiones que nos confrontan, casi siempre. Un saludo afectuoso, en este caso, Jesús lo contestó con un consejo.
con una sugerencia o con una enseñanza. ¿Cómo llegaste acá? Y Jesús no le dijo, yo vine a pie, yo vine en lancha, yo vine en burro, vine en carreta, vine en camello. Jesús no le dijo nada cómo llegó. Simplemente le dijo, ustedes están en un problema, ustedes me están buscando por interés, no porque tengan fe y quieran creer. En cierta ocasión, yo conocí a una persona y un varón, un señor. Entonces, ese señor quiso que yo fuera a hacer un trabajo a la casa. En ese tiempo yo trabajaba en la construcción, yo era contratista en aquellos años. Quiso que yo fuera a hacer una cotización, un estimado, para hacer una reparación en una vivienda que él tenía. Y él no podía estar presente porque estaba en unos asuntos que no podía evadirlos ni dejarlos, tenía que atenderlos. Usted sabe que la gente de negocios son así. Y envió a su esposa para que yo hablara con ella. Bueno, hablamos, tomé las medidas y yo una cosa a la otra, los pormenores de lo que yo iba a hacer. Y ahí hablamos con la señora, pues yo no sabía que ella era creyente, le hablé del evangelio. Ella me dijo, yo también voy a la iglesia, yo también soy cristiano. Oiga bien, porque hay muchas clases de cristianos, gente que dicen que son cristianos, pero no son creyentes. Son cristianos, pero no son parte de la iglesia de Cristo. Hay una diferencia muy marcada entre los que dicen que son religiosos y los que son verdaderos hombres y mujeres de Dios. La señora yo la invité para mi iglesia, porque yo no sabía que ella tenía su iglesia donde se congregaba, su templo. Me dijo, sí, yo voy a ir, ¿cómo no? Claro. Y fue a mi iglesia, estuvo con nosotros, una señora muy educada, profesional, señora profesional por todo lo alto, muy educada, preparada intelectualmente, bien fina la señora, ¿no? Una señora en todo el sentido de la palabra. Entonces, y el hombre, un empresario, está hablando de gente de clase, gente de la sociedad. Y ella fue a nuestra iglesia y fue como 2 veces. Nuestra pastora la trató muy bien, como a todo el mundo. A todo el mundo allí lo tratábamos igual. Pero me dijo que no iba a volver más. Y yo le dije, ¿pero por qué? Si nuestra iglesia, me dijo, no, porque yo tengo mi iglesia. Yo voy a seguir yendo a mi iglesia. Porque ella me había dicho que en su iglesia no se sentía bien porque estaba buscando otra iglesia, me dijo ella. Pero después yo entendí cuál era lo que ella buscaba. ¿Me está entendiendo, hermano? Si no me está entendiendo, me va a entender ahora, cuando le diga el texto. Yo dije, ¿por qué primero me dijo que estaba buscando una iglesia para mudarse y ahora me dice que va a seguir en su iglesia? Pensé yo. La cosa es que cuando le pregunto por qué no va a volver a nuestra iglesia, me dice, no, porque la iglesia que usted va es una iglesia pequeña eran como 150 miembros que teníamos, o tal vez más. Ella iba a una que tenía 1000 y pico. Su iglesia es una iglesia pequeña y allí pues, le voy a ser sincera, me dijo ella. Titubeó un poco, me dijo, le voy a ser sincera. En mi iglesia yo soy vendedora de tal cosa y en mi iglesia yo consigo clientes a cada rato. En una iglesia pequeña no voy a tener ese beneficio. ¿Usted me entiende? Estaban como estas personas que estaban siguiendo a Jesús por el pan y los peces. No estaban siguiendo a Jesús porque amaban a Dios. Porque querían buscarlo, porque querían tener un encuentro con Él y prepararse espiritualmente para el día que viene estar en su gloria, en su presencia. Gloria a Jesús. Trabajen, le dijo Jesús, esfuércense, pero por todo aquello que nos lleva a la vida, esa vida que solo Cristo puede dar. Y lo dice Juan en el capítulo 6, en el verso 40. Jesús dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Mire usted qué clase de bendición más hermosa Jesús le está prometiendo a todos los que crean. Palabras de Cristo tienen peso, tienen valor, tienen significado, nos dan esperanza, hermanos. Nos dan alegría, satisfacción.
Y podemos decir con toda seguridad, como dice Romanos en el capítulo 18 y el capítulo 8, verso 18, Romanos 8, 18. Tengo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y ponemos en primer lugar algunos textos que son clave para la victoria que es en Cristo Jesús, el enemigo no nos podrá derrotar tan fácil. Y ese verso de Romanos 8, 18 es uno de ellos. Allí dice que aunque este mundo nos trae aflicciones y problemas y cuantas cosas, las aflicciones de este mundo van a pasar pronto, ya mismo nos vamos. Y el ya mismo de Dios pueden ser 10 años, 15, 20, 30, 40, 50 o 90 años. Pero después de ahí viene una gloria eterna por los siglos de los siglos. Que si usted tiene 1.000 millones de años, comparando, ¿verdad? Por poner un número, allá no se van a medir los tiempos por años. Pero si lo fuéramos a medir y tiene 100 millones de años viviendo con el Señor en su presencia, no son nada comparándolo con los 60 o 70 años que podamos vivir en la tierra en aflicción. Vale la pena entonces sufrir y esperar. Y no seguir a Jesús por el pan y los peces. Recuérdese, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto, y es consejo de la palabra de Cristo. En el caso de Romanos, el consejo no lo da el apóstol Pablo, pero es inspirado por el Espíritu Santo, que es lo mismo. Son palabras de Dios. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en la iglesia de Cristo, ha de manifestarse. Pero eso es allá en la gloria, en el tiempo del reino eterno con Cristo Jesús. En este mundo no espere que tal gloria acontezca, porque tenemos un día o dos de alegría y 5 o 6 días de aflicción. Un día o dos de salud y 5 o 6 días de dolores. Un día o dos de abundancia y 2 o 3 días de escasez. Y así por el estilo. Pero qué malo cuando la gente no entiende a Dios. Oiga, tan lindo que Dios le habla, tan claro que Dios le habla en su palabra. Yo estoy hablando pausado. Usted sabe qué, hermano, yo tenía este problema, yo empecé hace 2 años. 2 años, casi 2 años y medio ya. El mes que viene cumplo 2 años y medio. Empecé en enero del 2020, cuente para atrás, 2 años y medio. 21, ¿verdad? O 22, 23, 24, 21. Bueno, no importa, 2 años y medio. Y al principio yo tenía un problema que yo mismo me di cuenta. Uno lo pude resolver, el otro no. Me da risa porque lo que no voy a decir le va a dar risa a usted también. Encontré un problema y es que yo hablo rápido. Digo, en aquel tiempo, siempre hablo rápido. Pero en este programa, y en el del domingo, por cierto, lo espero el domingo a las 8 de la noche en Facebook. En el programa hubo un cambio. El primer programa que yo tenía fue un cambio. Al año siguiente fue que puse este otro, de verdad irrefutable del Evangelio, debido a que yo estaba mucho tiempo en casa, ya que yo no trabajaba, estaba retirado, y le dije al Señor, yo estoy perdiendo mucho tiempo, yo voy a aprovechar el tiempo en algo más de lo que estoy haciendo. Aunque en mi iglesia yo estaba trabajando mucho, con mi pastor y con mis hermanos, pero quería dar algo más. Y entonces surgió este programa hermoso, que después de mucha oración y de mucho ayuno y espera en Dios, Él me dio este título, este tema, verdades irrefutables del Evangelio. Y me di cuenta que yo hablaba muy ligero. Y usted sabe que hay veces que en la transmisión, yo no sé por qué, algunas palabras como que no se escuchan bien. Y si uno habla ligero, menos se entienden. Me di cuenta. He intentado controlar eso. Y lo he mejorado considerablemente. Ese fue el problema, uno de los dos que encontré. El otro, nunca me había dado cuenta que yo tengo las orejas bien grandotas. Ahí fue que me di cuenta que las tenía más grandes de lo que yo pensaba. Entonces, esa no la pude resolver. Pero se quedaron así. ¿Qué importa? Ya a esta edad, ¿verdad? No se pueden arreglar. Y aunque eso no tiene arreglo, lógicamente. Pero entonces, qué malo cuando la gente no entiende o no quiere entender. Rápido hablan temas de esta vida. Empiezan a comparar las cosas y a buscarle, como dice un refrán puertorriqueño, 5 patas al gato.
Y no se la van a encontrar porque ningún gato tiene 5 patas, solamente tienen 4. Entonces, en ese verso 31 del capítulo 6 de Juan, le dicen, nuestros padres comieron maná del desierto, como está escrito. La palabra dice, le citaron la palabra a Jesús. Pan del cielo les dio a comer. Eso lo dijo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, claro. Aunque citaron la palabra de Dios, no estaban empapados de ella. Los maestros le fallaron en la enseñanza de esa palabra. Lo vamos a ver ya mismo. Se nota que sus maestros y sus sacerdotes, que eran los que educaban al pueblo, no lo hicieron con fidelidad a las profecías acerca de Jesús. Jesús lo dijo. Jesús fue el que lo dijo. Jesús le dijo en el capítulo 24 de Lucas, y en el verso 25, Jesús le dijo, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No es necesario que el Cristo padezca estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, desde la ley, y siguiendo a través de todos los profetas mayores y menores, que componen el Antiguo Testamento, les declaraba todas las cosas de las Escrituras, lo que decían de él. Es decir, que Jesús les dijo que las profecías estaban escritas en el Antiguo Testamento, en la ley, que tanto ellos creían, tanto ellos se valían de ellas, pero en una forma equivocada, porque los maestros que se les enseñaban estaban confundidos, porque a través de los siglos le quitaron, le añadieron, lo cambiaron, lo pusieron a su mejor entender, con muchísimos argumentos personales de algunas personas, y lo que hicieron fue una liga, una mezcla de tradición con palabra de Dios. Hicieron una mezcla de fantasías de algunas personas, quizás cuentos de hadas como algunos tenían, que por cierto están en los libros apócrifos, que contienen algunas Biblias, que son historias que sucedieron, y algunas de esas historias le añadían cosas para darle más color. Eran cosas que eran fantásticas, cosas que no habían existido nunca, sino que era para darle vida al relato, que eran falsedad. Y entonces, todo eso lo mezclaron, y lo que era la palabra de Dios genuina, limpia y pura, la que transforma y da vida, la que Dios quería que se guiaran, que era la ley de Moisés, para que adquirieran la salvación y el favor de Dios, no lo lograron porque los maestros lo enseñaron mal. Y ellos no sabían que de Cristo se tenían que cumplir todas esas cosas. Por eso estaban tan asombrados cuando Cristo resucitó. Aquí está Jesús hablando con los discípulos, el capítulo 24 de Lucas, después que él resucita, habla con los discípulos y le dice eso. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Cuál cosa? Que fuera crucificado y que resucitara el tercer día. Y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo a todos los profetas, les declaraba lo que las Escrituras decían de él. Es decir, que no estamos hablando palabras ni cuentos de camino, estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra enseña. No lo que dijo el profeta tal, ni lo que dijo el maestro, ni el pastor, ni nadie. Estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra. Este es mi trabajo. Y el apóstol Pablo, acerca de las personas que juzgan inmediatamente sin tener en consideración lo que la palabra de Dios enseña y analizarlo en forma espiritual y como es, pretenden darle un color, un tono con cosas de este mundo para apartar la verdad de la palabra de la verdad de la mente y del corazón de las personas. En otras palabras, materializan todo con tal de que la persona no busque a Dios. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué es el hombre natural? Un hombre o una mujer que no ha tenido un encuentro con Dios, que es un hombre o una mujer que no conoce la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y no que no la sepa, que no la haya leído nunca, porque hay gente que son maestros de la Biblia, hay profesores, inclusive tienen doctorados y maestrías en teología, pero no conocen a Dios. Y no creen la palabra que enseñan en la escuela donde dan clase, en la universidad donde dan clase, o en la escuela, donde sea. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no la puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente. Eso está clarito, clarito, clarito. Un hombre que no sea espiritual, una mujer que no sea espiritual, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir, se han de analizar espiritualmente. Es decir, una persona que tenga el Espíritu de Dios, que haya tenido un encuentro con Dios, se supone que pueda analizar y llegar a una conclusión rápido, con facilidad, correcta, acerca de lo que la palabra nos enseña. Y seguimos diciendo, Jesús le habló de una comida que nos lleva a la vida eterna. En el verso 27, le dijo, trabajen por esa comida que les lleva a la vida eterna. Jesús se refiere al Evangelio, a las Sagradas Escrituras, las cuales nos enseñan, las cuales nos corrigen. A la gente no le gusta que los corrijan. Las cuales nos instruyen, a la gente no le gusta que los enseñen. Y las cuales nos enseñan lo que es justicia. Lo menos que a las personas les gusta es hacer justicia. Mire, a la gente le agrada humillar a las personas. Digo, a la mayoría de la gente, no a todo el mundo, ¿ves? Pero hay una enorme cantidad de humanos, hombres, mujeres, jóvenes y mayores de edad, de todos los rangos sociales e intelectuales y profesionales, que lo que les agrada es humillar al prójimo. ¿Y sabe qué? Le tengo una noticia, como dice una hermana que yo conozco. En las iglesias también los hay. ¿Que los hay en las iglesias? Sí. Y le digo más, hay líderes de alto rango que también les gusta oprimir al prójimo. Que todo eso lo tenemos. Pero Dios no tiene la culpa de eso. ¿Y sabe qué? Los demás hermanos tampoco tenemos la culpa de eso. En otras palabras, si yo cometo una injusticia, ninguna otra persona va a pagar por esa injusticia que yo cometí. Solamente yo voy a responder delante de Dios cuando se cumpla lo que dice 2 Corintios en el capítulo 5 y verso 10, que dice que es necesario, es decir, es obligatorio, que todos comparezcamos, que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho en vida mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, nos van a dar una recompensa buena. Pero si ha sido malo lo que hemos hecho, injusticia por aquí y por allá, ¿qué usted cree que va a recibir? Contéstese usted mismo. A nadie lo premian por ser malo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo una gran verdad que a la gente no le gusta escucharla. Me refiero a las personas que no conocen a Dios. Digo, los que nosotros le hemos hablado del Evangelio, ¿verdad? Que a veces se molestan un poco cuando le hablamos esta verdad. El apóstol le dice a Timoteo, persiste lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido. En otras palabras, eso que tú sabes, ya sea desde niño hablando literalmente o desde niño hablando de que hace tiempo que lo conoces, no importa cómo. Eso que ya tú sabes de las Sagradas Escrituras, guárdalo y persiste en ello. Eso es lo que el apóstol dice, no eches hacia atrás, créelo y permite que esa palabra haga en ti una transformación, como decimos los domingos, que produzca un cambio. Las cuales, hablando de las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice aquí toda, no dijo algunas partes, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso no necesita ampliar conocimiento, ni expresiones, ni palabras, ni traducir al significado de cada palabra con un diccionario del idioma castellano. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo dijo claro. La palabra de Dios sirve para enseñarnos, instruirnos y enseñarnos el camino. La Biblia dice que en este mundo somos extranjeros y peregrinos. El apóstol Pedro dice esa verdad en su capítulo, en la primera epístola, en el capítulo 2 y verso 11. Pedro dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Es decir, que nosotros somos en este mundo, los seres humanos somos en este mundo como personas viajeros que vamos de pasada. Yo recuerdo cuando yo viajaba, en una ocasión hice varios viajes corridos, en cuestión de 2 o 3 meses vine como 4 o 5 veces de Estados Unidos aquí a Puerto Rico, y yo hacía escala en algunos aeropuertos, y yo estaba allí 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es decir, que yo llegaba allí en un vuelo, me dejaba el avión allí y esperaba el próximo vuelo. Yo estaba allí de pasada, yo era un viajero, yo era un extranjero en ese lugar, porque yo no vivo en la Florida, ni nací en la Florida, ni soy de la Florida, yo soy de Puerto Rico. Yo estaba allí por un momento. Cuando se llegó el momento me fui y ya. Así somos nosotros en este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero le pertenecemos al reino de los cielos. Digo a los cristianos. La iglesia de Cristo, nos pertenecemos al reino de los cielos. Los que no, la palabra de Dios lo dice, yo no puedo dejar de decirlo. Porque si yo digo que los creyentes y los que se adaptan a la palabra de Dios, lo que le creen a Cristo, las palabras que Él dice, las palabras de Cristo, como hablamos en esta noche, que Jesús ofrece un alimento que es la palabra, que es el Evangelio, a lo que Él se refiere, el cual nos da la oportunidad de llegar al reino eterno. Si nosotros lo aceptamos y vamos a sus pies en súplica de perdón y de misericordia para que nos ayude, nos lleve de su mano, Él lo hace, nos transforma, nos cambia, y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y tenemos un cambio radical en nuestras vidas. Y empezamos a vivir para Dios. Y entonces llegamos un día, cuando partamos de este mundo, y tenemos el premio de la vida eterna con nuestro Señor. Y la pregunta es obligada entonces. No es que yo quiera hablar de eso. Es que la pregunta es obligada. Porque yo sé que alguien me va a preguntar. Y si no me ha preguntado, es bueno que se lo pregunte, porque le conviene. Y los que no sean buenos, los que no se conviertan al Señor, y los que no acepten el ofrecimiento de Cristo Jesús. Bueno, Jesús dijo que hay 2 lugares. Hay uno que es de gloria, que es de alegría, que es de paz, que estaremos en la presencia del Señor y de sus santos ángeles. Lo dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Todo el que venciere será vestido con ropas blancas y lo presentaré y lo confesaré delante del Padre y de sus santos ángeles. Apocalipsis 3:5. Y los que no hayan sido fieles y los que no hayan querido creer, la Biblia dice que hay un lugar de tormento y que allí serán afligidos por los siglos de los siglos. Yo no tengo la culpa que la palabra de Dios diga eso en Apocalipsis. Lo dice en muchos sitios, ¿sabes? Lo dice en muchos lugares. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el libro de la vida es el libro que Dios tiene para escribir el nombre de toda persona que se acoge a la bendición y a la aventura de seguir a Cristo en este mundo, no importa las circunstancias que esté pasando. Porque Romanos 8:18 nos dice que son cosas pasajeras, las cuales pronto vamos a vencer y vamos a pasar al otro lado y vamos a estar entonces con Cristo en el reino eterno. Y que no son comparables las glorias que el Señor nos va a dar allá en el eterno con Él, con las aflicciones que estamos pasando en este mundo. Un doctor en una ocasión estaba estudiando un montón de libros así, estaba a punto de coger unos exámenes muy rigurosos que iba a tomar. Y yo lo vi estudiando esa cantidad de libros. Y me puse a hablar con él, ¿verdad? Y él me dice, esta carrera es fuerte, esta carrera es rigurosa, es bien sacrificada, pero el sacrificio vale la pena. Y yo le dije, sí, yo sé que vale la pena porque ganan bueno. Me dijo, no, yo no hablo de dinero, me dijo él. Eso es una de las bendiciones, pero yo no hablo de dinero, yo hablo de que vale la pena porque con este trabajo nosotros podemos ayudar a muchísimas personas. ¿Usted me entiende? El consejo de una persona que sabe, que tiene sabiduría, hay que atenderlo, porque siempre nos aconsejan por el bien.
Entonces, si nosotros recibimos esa comida que el Señor nos ofrece, según dice Juan 6:27, entonces la palabra del apóstol Pablo, que están en Efesios capítulo 2 y verso 19, son para nosotros. Que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, que Pedro dijo que éramos como extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero ahora que hemos creído, ahora que hemos aceptado eso que Jesús nos ha ofrecido, ya no somos extranjeros advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Conciudadanos quiere decir ciudadanos también. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? La palabra de Dios, la palabra que Cristo dejó hablada, ellos la escribieron en papel. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, precisamente el evangelio que Cristo lo compara con comida, que a nivel espiritual, hablando espiritualmente, es el alimento que alimenta nuestra alma y nos da la capacidad de poder ser inscritos en el libro de la vida. Y el día que viene nos van a llamar y estaremos allí. Hay un himno hermoso que dice, cuando allí se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, Jesús es el fundamento sobre el cual está edificado ese edificio que se llama la iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo habla claro, y aquí vuelvo y digo, no hay que estar transfiriendo palabras al diccionario, porque aquí está hablando un idioma claro, clarito. Debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, que es Cristo Jesús, que es la principal piedra del ángulo, es la zapata, es el fundamento. Aquí en Puerto Rico se llama zapata, y es una palabra correcta, ¿sabes? No es inventada, porque los planos donde los profesionales de la construcción escriben zapata, ¿ok? La gente se ríe cuando escuchan esa palabra, pero sí, zapata es fundamento, es lo mismo. Y aquí la palabra de Dios dice que Jesús es el fundamento sobre el cual descansa la Biblia. La Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios. La iglesia está fundamentada sobre la palabra de Dios y pende de Cristo el Señor, en quien todo el edificio, la iglesia en general, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que está diciendo aquí clarito que nosotros también estamos siendo edificados para morar con Él en el Espíritu, para morar con Él en la gloria, en el reino eterno, en el día que viene. Gloria al Señor. Así que yo les invito, hermanos, a que si usted todavía está un poquito indeciso, afírmese y busque al Dios del cielo. Si usted no ha conocido a Cristo, no lo piense mucho, porque los días se acaban. Y póngale que Cristo no venga pronto, porque nadie sabe cuándo Él viene. Pero es muy probable que usted vaya a Él, porque si la muerte nos sorprende, uno no tiene que estar enfermo ni tiene que ser mayor de edad para que la muerte lo sorprenda. Así que es tiempo de arreglar nuestras cuentas con nuestro Dios, para que cuando allá se pase lista, a mi nombre yo pueda responder. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a saludar con mucho cariño a las personas, hermanos, que han estado conectados con nosotros en esta noche. Siempre, como les he dicho otras veces y lo seguiré diciendo, muchas personas, ¿verdad?, se reportan después que termina la transmisión. Siempre son muy bienvenidos. Se pueden seguir reportando, pueden seguir escribiendo, que siempre vemos sus mensajes y nos alegramos. No contestamos porque a veces no tenemos tiempo. Entonces, voy a tener que sacar tiempo para contestarle porque se ve mejor que yo le conteste. En esta noche estuvieron con nosotros nuestro hermano Leonardo Santiesteban desde Cuba. Dios le bendiga, hermano pastor y misionero, hombre de Dios esforzado. Oremos por este hermano, que este hermano tiene un ministerio muy esforzado en Cuba y allí pues
aunque el Señor le está dando una victoria hermosa, pero es bien sacrificado el ministerio. Oremos por estas personas que están en esos lugares donde verdaderamente han aceptado el reto de lo que estamos hablando en esta noche. Las palabras de Cristo las han aceptado, las han adquirido y las están poniendo a producir. Gloria a Dios por esas personas. Mi yerno evangelista Denis Pérez, que usted bendiga mucho. Mi nieta Abigail y mi hija Migdalia, que bendiga a esta familia hermosa y querida. Hermana Lidia Cruz, que bendiga a Lidia, Dios te bendiga a tu esposo Chalo y a toda tu hermosa familia. Mi amiga y hermana Eva Torres, de Adjunta Puerto Rico, Dios te bendiga mucho. Hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga mucho a usted y a Rosita de sus hijos y hijas y nietos y nietas y toda esa familia de está por ahí. Hermano Edgar Soto, que bendiga hermano Edgar, a usted también bendiga el Señor y a toda su familia, la hermana María, mujer de Dios. Hermano Edgar, lógicamente, hombre de Dios también. Ramón Emilio de la Cruz, hermano, amigo y pastor en la República Dominicana. Le bendiga mucho, hermano Ramón Emilio. Dios bendiga a su esposa Elín y a todos los demás hermanos en esa hermosa congregación que pastorean. Erlinda Morán desde California. Gloria al Señor Jesús. Que le bendiga mucho a Erlinda y a toda su hermosa familia. Y Brunilda Torres, qué lindo, qué bueno que nuestra hermana Brunilda está con nosotros también. Dios bendiga a Sheila. Gloria al Señor. Aunque dejé de verla mucho tiempo, después que no me encontró, me conoció rápido. Qué bueno, ¿verdad? Que está por ahí con nosotros. Le invitamos para que siga con nosotros, hermana Brunilda. Estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos también a las 8 de la noche. En este programa en espacio de tiempo que empieza a las 8, de 8 a 8 y media a 8 y 45, por ahí más o menos. Hermana Aida Agudo, Dios te bendiga, Aida. Dios bendiga a toda la gente de la iglesia Casa de Oración en Mérida, en Connecticut. Y a nuestro pastor, hermano Héctor Colón y su familia. Edgar Rosado, Dios le bendiga, hermano Edgar. Bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Bendiga a toda la iglesia, la congregación a la cual pertenece, a su pastor. Y mi hermana amada y querida, muy estimada, hermana Carmen Aurea Pérez, desde Waterbury, en Connecticut. Dios bendiga, hermana Carmen Aurea. Dele mis saludos y mis respetos a su pastor, hermano Ángel Ruiz, su esposa Damaris, y a toda la congregación hermosa de ese lugar. Dígale a Yoyo, el hermano del pastor, que yo le envío saludos muy afectuosos. Hoy estaba pensando en él y orando por él. Elida Rosario, Dios te bendiga, Elida, bendiga a Cheo, tu esposo, y a toda tu familia. Bendice, Señor, a toda tu familia y a esa hija tuya que cumplió años en estos días. Dile que le mandamos felicidades y bendiciones. Y el hermano evangelista Edwin González, Dios le bendiga mucho, hermanos. Les bendiga mucho, hermano Edwin, evangelista del Señor. El hermano Edwin tiene un programa que se llama Levantando al Caído. Y usted no se debe de perder este programa todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. Recuérdese, escríbalo por ahí en la nevera donde lo vea siempre. Digo, en la nevera no. Escriban un papelito y lo peguen en la nevera. Y ahí el sábado a las 9 de la mañana usted sintoniza Facebook, busca Levantando al Caído. El hermano Edwin González está ahí. Si no, pues lo puede sintonizar en la emisora WKJB aquí en el oeste de Puerto Rico. La emisora WKJB AM, en la emisora de su radio. Dios bendiga a todos y cada uno de los que han estado con nosotros y a todos los que puedan reportarse más tarde. En esta hora hacemos oración y nos vamos a descansar. El lunes a las 7 de la noche no se pierda el programa El Menú de Hoy con el hermano y pastor Pancho del Valle y su esposa Vali Vélez. Después del lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y los miércoles a las 7 de la noche, el programa Libres para Siempre con la reverenda evangelista Rita Álvarez. Precioso programa. Yo estaba escuchando esta noche y me gocé grandemente con ese programa que transmitió la hermana Fita y su esposo Sammy Semidey. Gente de Dios, gente que conozco hace muchos años y sé que son gente de Dios, por eso los menciono y por eso los recomiendo. Gloria a Dios. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te agradezco la bendición gloriosa que tú me has dado de poder hablar tu palabra, Señor. Yo te suplico que tú me ayudes para seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Tú te sigas glorificando
y que, Señor, tú me des el tema de cada día. No permita que yo hable nada que se me antoje a mí, Señor, sino que sea tu voluntad. Bendice a todos mis hermanos y a todos mis amigos, Señor, que puedan escuchar esta palabra en vivo o en la transmisión subsiguiente. Tú te glorifiques de la misma manera en cada uno de los que la escuchen, Señor. Te suplico que tengas piedad, misericordia de todos aquellos hermanos y amigos que están enfermos, Señor. Tú les lleves paz, les lleves salud y fortaleza, las dolencias que ellos tienen, Señor. Sane sus cuerpos adoloridos. Señor, aquellos que han tenido accidentes, Señor, ayúdalos en los hospitales, en su recuperación. Aquellos que están de luto, Señor, que han perdido seres queridos, también te ruego que tú les lleves fortaleza y paz, que ellos puedan entender, Señor, que la vida es así, que tenemos que pasar por esos tragos amargos de vez en cuando. Para la gloria de tu nombre, Señor, te ruego por los perdidos, los que no te han conocido aún. Permite que esta palabra sirva para bendecir sus vidas. Que los que cantan y adoran tu nombre, Señor, los que predican, los que enseñan, Señor, los pastores, bendícelos, los evangelistas, que evangelizan en las calles, en los residenciales, Señor, en los parques, en los lugares donde sea, úngelos y pon en ellos palabra del cielo para que muchas almas sean edificadas y se encuentren con el Cristo de la gloria y en el día que viene podamos ser reunidos en el reino eterno. En el nombre de Jesús yo te ruego estas cosas creyéndolo, porque tu palabra así lo enseña y yo lo repito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, hermanos, que tengan felices sueños. El Dios del cielo los acompañe, el Espíritu Santo sea su mejor compañía. Gloria a Dios.